Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de herramientas Power Excel en el que estamos viendo pues la herramienta de Power BI. Y si recordáis, en el vídeo anterior pues comenzamos a ver cómo trabajar con varios archivos. Vamos a continuar con esto en el vídeo de hoy. Bien, si recordáis, lo último que hicimos fue incluir en nuestro proyecto de Power BI dos orígenes de datos diferentes, dos tablas que venían de Excel, clientes y pedidos. Y con esto, si recordáis, construimos un pequeño modelo de datos, creando una relación, bueno, la creaba Power BI en realidad de manera automática, ¿no? Creando una relación entre la tabla de clientes y la tabla de pedidos, una relación que concretamente es de tipo 1 a varios. Bien. Si nosotros quisiéramos incluir más tablas de las que tenemos disponibles, recordar que en el vídeo anterior os pasé 4 tablas, clientes, pedidos, productos y productos pedidos. Bueno, pues si quisiéramos incluir en el modelo de datos esas dos tablas que nos faltan, o una de ellas, para agregar esa información a nuestro proyecto, ¿cómo lo haríamos? Muy fácil. Nos vamos a la ficha de inicio, en la ficha de inicio, grupo datos, y dentro del grupo datos, libro de Excel. Hacemos clic en libro de Excel, nos vamos a la carpeta donde tenemos los archivos a importar, y voy a importar el archivo, la tabla de productos. Vamos a imaginar que quiero agregar a este proyecto la información de la tabla de productos. Cuando yo hago clic en abrir, vemos que se toma su tiempo, pero al final me sale la ventana de navegador donde yo puedo elegir la tabla de productos, hago clic en cargar, no quiero manipular los datos, quiero directamente cargar la información y automáticamente carga esa información al modelo. ¿Por qué en este caso no me ha creado de manera automática, de forma automática, una relación quizás entre la tabla de pedidos y la tabla de productos o entre clientes y productos? Bien, para que dos tablas se puedan relacionar entre ellas, deben de tener un campo común. Campo común que normalmente tienen el mismo nombre, pero no es imprescindible que tengan el mismo nombre. Cuando hablamos de campo común, nos referimos en que las dos tablas a relacionar tienen que tener un campo con la misma información. Por ejemplo, en la tabla de clientes y pedidos tienen en común el campo código cliente. Coinciden tanto en el nombre como en el tipo de información o los datos que hay en ambos campos, en los campos código cliente de las dos tablas. Pero, si echamos un vistazo a la tabla de productos, esta tabla no tiene ningún campo común ni con clientes ni con pedidos. Por eso, Power BI no puede relacionar de forma automática esta tabla de productos con clientes o con pedidos. Tampoco tendría sentido debido a la naturaleza de la información que la vimos hace, pues en el vídeo pasado, si no recuerdo mal. No tendría sentido forzar una relación de un campo que no es común a un campo que no es común, ¿no? Bien, sin embargo, si agregamos la tabla que nos falta, es decir, si yo hago clic en libro de Excel y voy a productos pedidos, que es la cuarta tabla que nos faltaría por agregar, cuando pulso en el botón de abrir, saldrá la ventana de navegación, aquí está, le digo que quiero importar la tabla, hago clic en el botón de cargar, pues fijaos cómo me lo tapa el panel de datos, pero aquí tengo ya la cuarta tabla. Y esta sí que es capaz de relacionarla, por un lado, con pedidos, que ya la teníamos de antes, y por otro lado, con productos, que la acabamos de agregar hace un instante. En este caso, si os fijáis, la relación que existe entre pedidos y productos pedidos es una relación de 1 a varios. Campo común, pues es el campo código, número de pedido, aquí está, número de pedido, número de pedido. Y para relacionar la tabla de productos pedidos con productos, pues el campo común es código artículo, código artículo, código artículo. Bien, de esta forma podemos decir que la relación que existe entre la tabla de pedidos y productos, que antes no tenía relación ninguna, antes de incluir esta tabla no había relación alguna entre pedidos y productos, ahora sí hay relación entre pedidos y productos. La relación que hay es una relación de varios a varios. Para que exista una relación de varios a varios, vamos a necesitar siempre una tercera tabla que funciona a modo de puente, de nexo o de unión, como lo quieras llamar, entre la tabla de pedidos y la tabla de productos. Es como una especie de relación en cadena entre esas dos tablas donde utilizamos productos pedidos como nexo. El caso es que una vez que hemos creado el modelo de datos y que vemos que todas las tablas están relacionadas entre sí, pues ahora mismo podríamos utilizar en nuestro proyecto de Power BI la información de las 4 tablas. Es muchísima información, pero lo podríamos hacer. Ya tenemos aquí en el panel datos, como podéis ver, voy a ver si puedo ampliar estos paneles un poquito más. Aquí en el panel datos, como os decía, pues tenemos ya las dos nuevas tablas agregadas, productos y productos pedidos. Y esto nos permitiría pues ir agregando
la información de estas tablas. Ahora mismo, pues solamente estamos viendo en la tabla código cliente y empresa de la tabla de clientes. Pero recordad lo que vimos en el vídeo anterior, si yo quiero ver los pedidos que han hecho estos clientes, con activar código cliente de la tabla de pedidos, pues ahora mismo ya estaría viendo los clientes que me han hecho pedidos. Y si quiero ver qué artículo me han pedido, lo único que tengo que hacer es agregar el campo nombre artículo. Si yo agrego nombre artículo, pues ahora estoy viendo además cada cliente, pues qué artículo me ha pedido. Por ejemplo, el cliente CT01, que se llama Beltrán e Hijos, cuyo código cliente pues es el que vemos aquí en pantalla. Esta información viene de la tabla de pedidos, pues lo que me ha pedido son todos estos artículos, ¿no? Y así pues con el resto de clientes. Hay clientes como este, el CT01, que me han pedido muchas cosas. Hay clientes como el CT02, que tan solo me ha pedido un artículo. CT04 me ha pedido 2 artículos, un correpasillos y un destornillador. Y si además quisiera ver la cantidad de unidades que me han pedido de cada artículo, pues con agregar el campo de unidades, pues aquí estaría viendo cuántos artículos me han pedido pues de cada uno. Por ejemplo, balones de baloncesto 5, blusas de señora 18, consolas de vídeo 2, etc. Cuando tenemos un modelo de datos con varios orígenes de datos diferentes, como es nuestro caso, tenemos un modelo de datos con 4 orígenes de datos diferentes, el volumen de la información comienza a ser importante. Bien, en estos casos, aquellos que manejéis Excel, que deberíais de ser todos si estáis haciendo este curso, sabéis que tenemos una herramienta muy poderosa en Excel, que son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas en Excel nos van a permitir hacer resúmenes de grandes volúmenes de datos y ver esa información de una manera muy visual. Bien, pues en Power BI podemos hacer lo mismo. En Power BI tenemos una visualización que es la matriz, que viene a ser como una tabla dinámica de Excel. Es extremadamente parecido. Voy a hacer una cosa, voy a quitar aquí pues estos artículos que he ido agregando. Voy a dejar solamente el código cliente y la empresa. Entonces, como decía, si yo quiero crear una matriz, una especie de tabla dinámica en Power BI, lo que tengo que hacer es seleccionar la tabla que quiero convertir en matriz, a continuación hacer clic en la visualización de matriz, y eso lo convierte en una especie de tabla dinámica. Para entender bien esto, pues tenemos que saber manejar las tablas dinámicas de Excel. Os recuerdo que en Excel las tablas dinámicas tenían 4 zonas. En las matrices de Power BI van a tener 3. Tenemos lo que se denomina zona de columnas, que es el campo que tenemos en la parte superior. Tenemos zona de filas, que es el campo que tenemos en la parte de la izquierda. Y tenemos la zona de valores, que ahora mismo la tenemos vacía. El campo que incluyamos en esta zona de valores va a operarse. Normalmente aquí van campos de tipo numérico, para que se puedan hacer sumas, promedios, conteos, etc. Tal y como tenemos ahora mismo esta tabla dinámica o matriz, pues no nos da información muy valiosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero las tablas dinámicas en Excel reciben el nombre de dinámicas porque una vez que las tienes, pues tienen movimiento, tienen dinamismo, las puedes modificar en cuanto a su estructura. Y con las matrices de Power BI ocurre exactamente igual. Esta información quedaría mejor, por ejemplo, fijaos que ya aquí tengo zona de filas, ahí está, zona de columnas, se me ha olvidado señalarlo, y zona de valores que está vacío. Bien, pues yo puedo mover un campo de una zona a otra. Por ejemplo, si yo muevo el campo empresa a la zona de filas, pues fijaos que ahora a la izquierda de cada código cliente aparece un pequeño más que me permite desplegar y ver cuál es el nombre de la empresa. Ahora ha quedado vacía la zona de columnas y la zona de valores. Bueno, pues si en la zona de columnas yo incluyo de la tabla de pedidos, por ejemplo, la forma de pago, arrastro forma de pago a la zona de columnas, bueno, pues ahora estoy viendo en la zona de columnas las 3 formas de pago posibles que tengo, que es aplazado, al contado y con tarjeta. Y si yo quisiera ver cuántos me han pagado aplazado, cuántos al contado y cuántos clientes me han pagado con tarjeta, lo único que tendría que hacer es incluir, pues por ejemplo, el código cliente en la zona de valores. Recordar que lo que incluíamos en la zona de valores lo iba a operar. Sumas, conteos, promedios. En este caso, si quiero saber cuántos han pagado aplazado, al contado o con tarjeta, tendré que hacer un conteo. Cojo el campo código cliente, lo arrastro a la zona de valores y ahora, una vez que lo tengo ahí, despliego y le digo que quiero hacer un recuento o conteo, que viene a ser lo mismo. Y de esta forma me dice pues cuántos me han pagado aplazado, cuántos pedidos me han hecho pagados al contado o cuántos pedidos me han hecho pagados con tarjeta. Si despliego la información,
se va a leer un poco mejor. Con esto me está diciendo que Beltrán e Hijos, uno de los pedidos que me ha hecho, recordar que este cliente hacía un montón de pedidos, ¿no? Pues uno de los pedidos me lo pagó aplazado, 6 de los pedidos me los pagó al contado y 2 de los pedidos me los pagó con tarjeta. Total de pagos que me ha hecho pues han sido 9, ¿no? Y así con el resto de clientes. Si además quisiera ver el nombre de los artículos que me han ido comprando, que me han ido pidiendo, gracias a que tengo en el modelo de datos las 4 tablas relacionadas entre sí, ahora mismo estoy viendo en el informe estas 2 tablas, información de estas 2 tablas. Si yo quiero que me muestre además el nombre de los artículos que me han ido pidiendo, esa información está aquí, está en esta tabla, en la tabla de productos. Bien, pues gracias a que en el modelo de datos hemos conseguido relacionar todas las tablas entre sí, cuando yo agregue este campo nombre artículo, me va a reflejar el nombre de los artículos que me han ido pidiendo y además estaré viendo lo que estábamos viendo hasta ahora, la forma de pago, etc. Entonces, si yo me voy al informe y ahora pues me voy a la tabla de productos y agrego nombre artículo, bueno, pues ya estoy viendo también el nombre de los artículos que me han comprado. Por ejemplo, Beltrán e Hijos, que hizo un montón de pedidos, si yo despliego, pues aquí me sale todos los artículos que me ha comprado este cliente, ¿no? Si despliego, por ejemplo, el cliente CT02, que solamente ha hecho un pedido, pues me sale el nombre del artículo que me ha comprado. Y así con el resto de clientes. Este, por ejemplo, pues me ha hecho 2 pedidos, un correpasillos y un destornillador. Y he aquí la importancia de crear un modelo de datos. La importancia de que toda la información está relacionada entre sí y Power BI es capaz de detectar los registros relacionados entre todas las tablas para mostrar una información coherente. Para finalizar este vídeo, deciros que se pueden incluir campos personalizados, tanto en una matriz como en una tabla normal, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar, por ejemplo, toda la información de clientes. Mira, lo voy a eliminar todo y voy a crear una tabla dinámica o matriz solamente con información de la tabla de productos. Poniendo, por ejemplo, en la zona de filas el nombre del artículo, en la zona de columnas la sección a la que pertenece, para ver a qué sección pertenece cada artículo, y en la zona de valores el precio. De esta forma, ¿no? ¿Cómo se interpreta esta información? Pues muy fácil. Es todo información de la misma tabla, de la tabla de productos. Tengo, pues por ejemplo, un abrigo de caballero y si echo la vista a la derecha me encuentro aquí con su importe, 203,27. ¿A qué sección pertenece el abrigo de caballero? A confección. Es como jugar a los barcos, ¿no? Intersección de fila y columna. El abrigo de señora, pues 306, confección. Los alicates pertenecen a ferretería. Aquí están. Y como podéis ver, el campo que he incluido en la zona de valores es el precio y lo suma. ¿Dónde lo está sumando? Pues mirad, está sumándolo aquí, al final del todo. El importe de todos los artículos es 5.156, pero es que además el importe de todos los artículos de confección es 1.465. El importe de todos los de juguetería, por ejemplo, 2.097. Pero es que además los datos que vemos en el centro también los está sumando, aunque parezca que no, porque, por ejemplo, si nos fijamos en este artículo concretamente, destornillador, nos dice que es 13,07. Pero como yo le he dicho que sume los precios, ¿qué está haciendo aquí realmente con este artículo en concreto? Yo sé, porque trabajo con estas tablas habitualmente, que tengo más de un destornillador, concretamente creo que había 2. Bueno, pues este 13,07 es la suma de todos los destornilladores que tengo, que concretamente son 2. Si yo me voy ahora a transformar datos desde la ficha inicio, para poder acceder a los datos, nuevamente, y si me voy a la tabla de productos, echando un vistazo, desde el campo nombre artículo, fíjate que aquí tengo un destornillador y me dice que el precio son 5,52. En la tabla eran 13,07. Si aquí en nombre de artículo hago un filtro, diciéndole que me muestre solamente los destornilladores, veremos que tenemos 2, creo que había, efectivamente, ¿no? Entonces, lo que me está mostrando el informe de la matriz o tabla dinámica es la suma de 5,52 más 7,54. Bien, voy a quitar el filtro, hacemos clic en el botón de borrar filtro. Y ahora, bueno, pues lo que hacemos es cerrar y aplicar. No hemos hecho ningún cambio en definitiva. He vuelto para que veáis que el 13,07 pues es la suma de los destornilladores. Yo sé que en la tabla de productos, por la naturaleza de esta tabla, tengo un artículo de cada uno, excepto con el destornillador que tengo 2. Y por eso aquí los está sumando, como acabáis de ver. Y la última cosa que quería mostraros, que esta de la suma
me ha venido a la mente ahora mismo es que podemos crear campos personalizados. Por ejemplo, vuelvo de nuevo a transformar datos para acceder con Power Query a la información. Voy a la tabla de productos. Yo aquí en la tabla de productos puedo irme a agregar columna y agregar una columna condicional. Esto lo hemos visto anteriormente en el curso, ¿no? Bien, aquí vamos a agregar una columna que me muestre si los artículos de la tabla de productos son caros, normales o baratos, en función de un precio. Y esto lo vamos a hacer, como digo, creando una columna condicional. Es muy fácil, es como utilizar la función si de Excel, ¿no? Es una prueba lógica, lo que tiene que devolver si es verdad y lo que tendría que devolver si no lo es. Y además se pueden encadenar varios síes, como anidar síes en Excel. De tal forma que yo aquí le podría decir, mira a ver si el precio es mayor o igual que 300, y en el caso de que esto sea afirmativo, en salida, yo quiero que me pongas esto, caro. Es decir, todos aquellos artículos que superen los 300 euros, quiero que me digas que son caros. A continuación agrego una cláusula, que es opcional, porque quiero decirle también que si el precio es mayor o igual que 100, entonces me tiene que decir que es normal. Y ya para finalizar, de lo contrario, es decir, si no se cumple ni la primera condición ni la segunda, pues que me diga que es barato, que es la única alternativa que cabe. Esto se examina de arriba a abajo, es importante que lo sepáis, y funciona igual que el si de Excel. Es como si estuviéramos construyendo un si. Lo que va a hacer por cada registro es evaluar si el precio es mayor que 300. En el caso que sea sí, que esto sea verdad, en la nueva columna pondrá caro y ya no evaluará nada más, porque se cumplió la primera condición. Ahora bien, si al evaluar un registro, el primero o el que sea, no se cumple la primera condición porque no es mayor que 300, entonces evaluará la siguiente. En el caso de que sea mayor que 100, pondrá normal y no evaluará nada más. Pero en el caso de que tampoco sea mayor que 100, de que esta segunda condición no se cumpla, bueno, pues si no es mayor que 100 y tampoco es mayor que 300, me da igual el precio que tenga, quiero que me digas que es barato, ¿no? Y así es como funcionaría. Hecho esto, pulsamos en el botón de aceptar y aquí tenemos nuestra columna y como podéis ver, pues me va diciendo si son baratos, normales, caros, en función del precio. Este, por ejemplo, cuesta más de 300 euros y por eso me dice que es caro, ¿no? Este, por ejemplo, son 132 y por eso me dice que es normal. Este 77, por ejemplo, y por eso me dice que es barato. Ahora le voy a dar un nombre a esta columna. Hago doble clic en la columna y en vez de personalizado, que es el nombre que le ha dado Power BI, yo voy a llamar a esta columna, por ejemplo, valoración. De esta forma. Y esto, que ya lo hemos visto anteriormente, pues nos sirve para tener un campo nuevo, un campo calculado, una columna condicional, para poder utilizar en nuestras matrices. Si yo ahora me voy a inicio y le digo que cierre y aplique estos cambios que acabo de hacer, en la tabla de productos dispongo ahora de un nuevo campo que es la valoración. Y ese campo lo puedo utilizar en mis informes. Puedo, por ejemplo, agregar este campo valoración a la zona de filas, que creo que es donde mejor va a quedar, pero no por debajo de nombre de artículo, porque la información se lee, ¿no? Es decir, si yo despliego abrigo de caballero, a ver, que se me ha ido el ratón. Aquí, si yo despliego abrigo de caballero, me está diciendo que es normal, tiene un precio normal, y es que son 203,27, ¿no? Y así con el resto de artículos. Si yo despliego balón de fútbol, me dice que es barato, porque son 36,60. Pero ya que he creado este campo, quedaría mejor si lo pongo por encima de nombre artículo para que lo agrupe de esta forma, con las tres categorías que tiene el campo que acabo de crear, que es el campo valoración. Y cuando despliego una de las categorías me muestra todos los artículos que están bajo esa categoría. Por ejemplo, si yo despliego caro, pues tengo el abrigo de señora, la cazadora, la consola, el cronómetro y el tren como artículos caros, ¿no? Normales tendría un montón, bueno, algunos más, y baratos es de los que más tengo, de menos de 100 euros. Bien, pues nada más. Esto es lo que os quería mostrar en este vídeo, sobre todo la importancia de trabajar con un modelo de datos bien hecho, bien construido, donde todas las tablas estén relacionadas entre sí. Por supuesto, como os dije en el vídeo anterior, tenemos el concepto de modularización, que consiste pues precisamente en esto, en separar la información en varias tablas diferentes, lo que nos va a permitir jugar como hemos visto en este vídeo, ¿no? Y eso nos lleva a la conclusión de que antes de ponerte a trabajar en Power BI con una información, bueno, pues quizás debas preparar esa información antes de incluirla en Power BI para tenerla en diferentes tablas o módulos y que éstas se puedan relacionar entre sí. Nada más, vamos a dejar de momento el vídeo en el punto en el que nos encontramos
Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.